hoy desde La Libertad, ¿no? Con el fallecimiento de estos 13 jóvenes que protestaban por la aprobación de esta nueva ley agraria. Vamos a hablar un poquito más sobre este tema a lo largo del programa, pero bueno, escuchaba yo y leía ahora sobre el tema de incluso los trastornos mentales, ¿no? Que se han pronunciado, han aumentado de manera importante este año por evidentes razones entre jóvenes, ¿no? La incertidumbre económica en muchos casos entre niños. Ya hay países que están produciendo data al respecto de lo que ha significado y lo que está significando para la salud mental las consecuencias de una pandemia que todavía no termina. Más allá, por supuesto, de todas las pérdidas humanas que hay que lamentar. Pero quienes están, ¿no? Todavía pues, con vida, incluso con salud física, están sufriendo también las consecuencias de esta situación. Y por supuesto, una contraposición, ¿no? a algo tan dramático como lo que se vive es la fe, es el sustento pues, de muchísimos, de millones de peruanos en una, repito, situación tan dramática como la que vivimos. Vamos a conversar con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, a quien le damos la bienvenida esta noche. Monseñor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Qué gusto también encontrarlos otra vez. Bueno, ¿cómo cerramos desde la perspectiva de la fe, de alguna manera de un mensaje que en medio de una situación tan triste, tan penosa como la que se ha vivido, nos obliga también a abrirle una ventana al optimismo para el próximo año? Bueno, lo más importante es que estamos ante un desafío novedoso en donde el golpe de algo que todavía no es conocido y que es sorpresivo y además evoluciona fácilmente, genera muchas dificultades. Y desde el punto de vista de la fe, evidentemente hay dos elementos que son muy importantes, ¿no? El consuelo, el que a través de todos los medios que tiene la Iglesia, no solamente de los sacramentos y de la oración, que son importantes porque ahí están los fundamentos últimos de nuestro ser, ¿no? Pero también a través de medios muy concretos de compañía, de teléfono, de cercanía humana, de hablar sobre todo de la palabra. Esta consolación permite hacer que el ser humano pueda vivir no solamente un aliento, que es una cosa fundamental, sino también una apertura a reconformar su vida y entender que estamos en una situación de desafío grande, ¿no? Nuevo. Y entonces, al ser humano le cuesta mucho cambiar sus costumbres y aquí se cambian casi todas, ¿no? Eso es una complejidad muy grande y aprender a conversar. La Iglesia tiene la palabra, que es muy importante, unida a los sacramentos, a los signos, a la oración, ¿no? La palabra es muy importante, palabra de consolación, de interpretación, de reconsideración de las cosas, de educación también humana, y es fundamental entonces que en ese tiempo esa palabra se active mucho más en nosotros, ¿no? La palabra y otros valores, por supuesto, que conectan con el humanismo y, por supuesto, con la solidaridad y con lo que la Iglesia predica también, se ven de alguna manera encontrados ahora mismo. La inequidad, la desigualdad, no solamente porque el más pobre ha sido en muchos casos el más golpeado, sino que lo vemos ahora mismo con la distribución de las vacunas, ¿no? Cómo los países más ricos de inmediato ya tienen asegurado en realidad casi todo su proceso de vacunación, y países como el nuestro, más allá de los errores que se hayan podido cometer en el proceso de negociación, viven una incertidumbre cuando la vacuna ya está aquí y cuando el Perú está definitivamente, por lo menos, entre los 12 países más golpeados del mundo por la pandemia. Bueno, yo lo primero que lo decía era más en torno a la acción más inmediata, que además se une a la de la caridad y del servicio, la multiplicación de las acciones sociales que son muy importantes. Pero hay de fondo pues, cosas a resolver en nosotros que tienen dos dimensiones también. Una dimensión más de manejo y de habilidad para poder enfrentar problemas
y una segunda que es también parte de un problema de costumbre, de improvisar fácilmente o de también de no hacer, digamos, lo adecuado y haber demorado demasiado porque, bueno, no solamente es por un problema técnico o de negociación, Ujú. sino también por una especie de rémora, de modos de resolver, se dicen muchas cosas de, a veces hay funcionarios que no se comprometen, qué sé yo, ¿no? Pero lo más importante es que esto se implemente con una habilidad y un espíritu ágil que pueda llenarnos de ingenio para solucionar problemas. Y la Iglesia tiene esa tarea. También nosotros históricamente también nos hemos estancado un poco y a veces no tenemos la agilidad Ujú. para alentar una más dinámica y un dinámico, ¿no? Y un Perú más dinámico, ¿no? Así es. Monseñor, no quiero dejar de preguntarle en estas circunstancias sobre lo que está ocurriendo en la libertad ahora mismo. Tenemos que lamentar la pérdida de 3 vidas humanas. Caray. En medio de una pandemia vemos estas manifestaciones que van, por supuesto, más allá, como que estuviéramos entrando a un momento en el cual las amarras se sueltan, ¿verdad? Hay momentos en que las amarras se reprimen, ¿no? Y parece que lo que estamos viviendo ahora es una suerte de desembalse también de demandas que pueden ser muchas justas, pero muchas también difíciles de conseguir de un momento a otro y demás. Pareciera que estamos entrando a una etapa como esta. ¿Cómo enfrentarla? Mira, una cosa que se nota es una desesperación por la gente y una acumulación de demandas, como tú dices, ¿no? Eso tiene que racionalizarse a través de formas dialogadas y de formas organizativas, ¿no? Uno de los problemas más grandes que tenemos, hemos perdido las formas organizativas y tienen que reestructurarse para poder hacer negociaciones y hacer las presiones, si es que hay legítimo derecho, pero evidentemente sin exagerar, ¿no? Ahora, no sé, no tengo detalles de lo que ha sucedido, Ujú. pues he estado abstraído en otras cosas, pero me parece muy, muy lamentable. Me solidarizo también con las personas víctimas y las familias, pero me parece que tenemos que tener un poco de moderación, sobre todo porque una situación así se presta a que también haya personas que agiten y desesperación también en los sectores de las fuerzas policiales que a veces, digamos, equivocan Ujú. el modo de... Hemos recuperado el audio, sí. Quería de todas maneras también inquirir por su opinión a propósito de la decisión del país del Papa, que ha legalizado el aborto. Esto definitivamente va a abrir seguramente o va a revivir el debate en varios países de América Latina, incluido el nuestro. Esa es obviamente una línea que está trazada para la Iglesia. ¿Cómo cree que se va a abordar para nuestro caso, para el Perú? Ya. La primera cosa es que para mí me parece lamentable que se haya hecho una decisión de ese tipo. Los obispos dicen en su comunicado que tienen la certeza de que el pueblo está eligiendo siempre la vida y todas las vidas, ¿no? Y yo creo que es importante porque ellos mismos aprecian una cierta distancia de la élite respecto del sentir popular en Argentina. Nosotros como católicos tenemos claro que la vida hay que defenderla en todas sus formas y hay que promoverla en todas sus formas y en especial la vida de los más frágiles, porque justamente en eso consiste. Si en este momento en la pandemia dijéramos, como las víctimas son ya los viejitos, entonces no es que se mueran, no puede ser así. Ujú. Todas las vidas son cuidadas. Y si es que hemos perdido esa sensibilidad de este tipo, es porque estamos en una crisis de gran envergadura y quizás también como iglesia tenemos que aprender a reeducar a la humanidad y además a cambiar para educar en la sensibilidad y en un, como tú ya me has llamado, un nuevo, una sensibilidad que permita que estas cosas se organicen en forma respetuosa de elementos, digamos, no negociables desde el punto de vista de la vida. Yo no puedo votar en un parlamento si Dios existe o no existe.
tampoco puedo votar, yo puedo hacer algo, ser inválido. En ese sentido, me parece dar Bien. con el país una sensibilidad mayor para poder enfrentar estas cosas y nuestro papel es educar sobre todo. Bien, muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo. Un feliz año para usted. Gracias por acompañarnos en esta última, como repito, edición regular de Cara a Cara el día de hoy. Cerrando el año, vamos a cambiar de tema. Vamos en realidad a continuar con uno de los temas que hemos hablado con Monseñor, con José Chávez, candidato a la vicepresidencia por Juntos por el Perú, además candidato al Parlamento Andino, ex viceministro de Gestión Ambiental, porque evidentemente la nueva ley agraria no ha frenado las manifestaciones en contra y, como repito, tenemos que lamentar las pérdidas humanas, en este caso de 3 jóvenes ya en la libertad que se han manifestado en contra. Una ley que en principio fue rechazada o criticada tanto por los trabajadores de la agroexportación como también, hay que decirlo, por empresarios agroexportadores que señalan que este famoso bono no remunerativo podría pues terminar quebrando incluso a ciertos sectores a los cuales les va a ser difícil procesarlo, ¿no? Cumplir con él. Señor de Chávez, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación y por supuesto comenzar lamentando el fallecimiento de 2 personas, dos fallecidos que se suman a una larga lista de fallecidos. Estaba revisando las cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y en los últimos 15 años han habido 160 civiles que han fallecido en medio de conflictos sociales, en este caso además un joven de 16 años, Así creo que es. el otro de 20, nuevamente jóvenes como ocurrió en noviembre con Inti Sotelo, con Brian Pintado, y sin duda, digamos, como país tenemos que preguntarnos por qué llegamos a este tipo de situaciones, por qué no tenemos la capacidad para canalizar los conflictos por vías institucionales, por vías de diálogo, que es lo que no está funcionando desde hace bastante tiempo en el país para buscar, evidentemente, las medidas correctivas, ¿no? Sin duda es un día triste. Y bueno, habrá que sacar las lecciones necesarias de esta situación tan difícil, ¿no? Antes de entrar al detalle de la ley en sí, efectivamente, con el tema de estrategia de manejo de conflictos, el Ejecutivo había desarrollado este viceministerio de gobernanza, antes había o se veía de repente un mayor trabajo de, vamos a decirlo así, de inteligencia para poder ubicar, ¿no?, los conflictos, poder precisamente de alguna forma prevenirlos. Como usted señala, han sido muchas las personas que han perdido la vida en este desarrollo, pero por momentos el país parece tener periodos donde hay algún tipo de optimismo al respecto de cómo poder procesar estos conflictos. Este definitivamente no es uno de ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, en términos generales yo creo que lo primero que hay que tomar conciencia es que así como decimos que somos un país, por ejemplo, productor de minerales o en este caso de la agroexportación, hay que comenzar a reconocer que somos uno de los principales países productor de conflictividad social a nivel mundial. En América Latina, digamos, estamos en puesto 3 con víctimas envueltas en conflictos sociales y víctimas civiles. Este es un tema clave, esto es un tema fundamental para cualquiera que pretenda gobernar el país, ¿no? Y cómo pensar en políticas públicas para ver qué es lo que hace tiempo no está funcionando bien. Y los conflictos sociales finalmente son eso, son lucecitas rojas que se prenden y se apagan, como usted dice, cada cierto tiempo, y que nos están diciendo que algo no funciona bien, ¿no? Y en términos de institucionalidad y políticas públicas, en primer lugar, yo creo que como Estado hay la necesidad de unificar criterios en torno al tema del manejo de los conflictos sociales. Hay muchos actores haciendo lo mismo con una lógica además de compartimentos estancos. Como usted ha mencionado, a mí me ha tocado, bueno, he formado parte de la sociedad civil en varios momentos, acompaño a comunidades campesinas, sindicatos, pero también he estado dentro del Estado. Y una de las conclusiones es que seguimos teniendo un Estado que funciona con compartimientos estancos. Es un Estado que además no tiene presencia en los territorios. Hace algunos años el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo creó un mapa de densidad del Estado que estaba organizado en quintiles
Y si uno cruzaba, por ejemplo, el mapa de densidad del Estado con el mapa de la presencia de actividades extractivas, minería, hidrocarburos, digamos, la conclusión era muy simple. Ahí donde hay este tipo de actividades, minería y hidrocarburos, que dicho de paso es la principal fuente de conflictividad social del país, según la Defensoría del Pueblo, ahí no está presente el Estado, ¿no? Entonces, el tema de mejorar la presencia del Estado, y no estoy hablando solamente de Estado nacional, sino el Estado subnacional, y por supuesto, desarrollar estrategias preventivas, es decir, buscar anticipar los conflictos, creo que son algunas de las pistas que deberíamos seguir para un abordaje diferente de los conflictos sociales, ¿no? Definitivamente. En el detalle ya que estamos discutiendo, este proyecto de ley ha cambiado, ha mutado varias veces, pero finalmente el resultado definitivamente ha despertado, ¿no? O ha reavivado la insatisfacción, la oposición cerrada de un grupo de trabajadores agroexportadores. ¿Cómo observa usted esta situación? Porque claro, también es verdad que es una realidad diversa, compleja, y esta situación ha evidenciado claramente abusos que sufren estos trabajadores y hoy lamentamos lo que tenemos que lamentar. ¿Qué falló en esta ley? A ver, finalmente, digamos, es una ley que se ha gestado después de la derogación de la famosa ley Klimper, ¿no es cierto? Es un proceso social complicado que ha llegado al espacio del Congreso. Entonces, la primera pregunta que habría que hacernos, porque también se ha observado y se ha criticado de por qué el Congreso tenía que intervenir, es por qué precisamente una situación como esta llega al Congreso de la República, ¿no? Digamos, en concreto, ¿por qué un conflicto laboral? Porque además esta es la particularidad. Desde hace mucho tiempo en el Perú no había estallado un conflicto laboral de esta dimensión. La particularidad de la conflictividad social en los últimos 20 años, si uno revisa los informes de la Defensoría del Pueblo, es que la gran mayoría de conflictos sociales eran conflictos entre comunidades, empresas extractivas, donde los temas ambientales, la principal fuente de conflictividad social eran temas ambientales, pero ahora en este último año, y sobre todo con este caso del trabajadores de la agroexportación, estalla un conflicto laboral. Es decir, la típica contradicción capital-trabajo que hace tiempo no se presentaba en el país. Y una de las pistas por qué un conflicto laboral de estas características no ha tenido los espacios de diálogo necesarios y, por supuesto, dialogando se busca canalizar el conflicto por vías institucionales, es que no han habido los instrumentos suficientes. Es decir, no ha habido posibilidad de negociación colectiva en un típico conflicto laboral, no han habido canales sindicales. Nos hemos estado preguntando, bueno, ¿quién representa esa masa de trabajadores de la agroexportación? No hay sindicatos. Estaba viendo algunas cifras. En Ica hay aproximadamente 80.000 trabajadores, de más de un centenar de empresas, y apenas 3 sindicatos que representan máximo a un centenar de trabajadores. Claro. Es decir, no ha habido negociación colectiva, no ha habido canales sindicales, por lo tanto, la posibilidad de que el empleador se siente a negociar con representantes legítimos organizados, eso no ha funcionado. Entonces el conflicto ha ido escalando, no en el último mes, ha ido escalando en el último año, en un escenario difícil para el país, pero además en un escenario donde los propios trabajadores veían que se le ampliaba por 10 años más los beneficios, y mientras ellos seguían en una situación completamente complicada y difícil, ganando lo que ya sabemos ganaban, ¿no? Así es. Entonces creo que por ahí está un poco la explicación de por qué este conflicto ha escalado a una situación tan complicada y tan difícil, y estamos viendo lo que está pasando. Vamos a ir a una pausa, pero es precisamente, claro, es una situación probablemente en la cual el empresariado se ha terminado por dispararse en los pies, porque al momento de desincentivar la sindicalización, pensando, ¿no?, que con eso se van a hacer la vida más fácil, pues al final termina resultando todo lo contrario, porque ya no tienes ni siquiera una interlocución identificable, ¿no?, para poder precisamente tramitar, procesar estos conflictos. Vamos a ir a una pausa, pero por supuesto usted es candidato a la vicepresidencia de Juntos por el Perú. ¿Qué tan parada está la izquierda para las elecciones del próximo año? Regresamos después de la pausa.
José de Chávez, usted integra la fórmula presidencial encabezada por Verónica Mendoza y la pregunta, seguramente podremos conversarlo durante la campaña en más oportunidades, pero la primera pregunta que se me motiva en una situación como esta, sabemos que a la izquierda siempre o usualmente le va mejor de lo que parecen decir las encuestas iniciales. La última vez Verónica Mendoza estuvo a muy poquito de pasar a la segunda vuelta y ahora hay, digamos, pareciera haber condiciones que de alguna manera todavía maduran más esa propuesta en términos sobre todo de los vacíos del Estado que se han visto frente a la pandemia. Pero por el otro lado, el Perú en toda esa complejidad que describía usted antes, también tiene cierto temor a la izquierda por parte de sectores que no son pocos y que señalan la izquierda va a venir a desbaratar un modelo económico que con todos sus problemas ha ayudado a que la pobreza del país se reduzca, insisto, a pesar de todos los números que todavía son complicados en materia social en el Perú. ¿Se va a centrar la izquierda? ¿Cómo arranca esta campaña? ¿Cuál es el mensaje central a quienes no están convertidos? Bueno, en primer lugar, estamos empezando la campaña con mucho optimismo, al mismo tiempo también con mucha responsabilidad, sabiendo y siendo plenamente conscientes que la tarea no es sencilla, ¿no es cierto? Sabemos que este ha sido un año complicado, la economía está cayendo en 2 dígitos, si queremos consolarnos, digamos, la economía mundial es la peor caída después de 1946, es la peor caída de la economía de América Latina en lo que va del siglo, y por supuesto el Perú está entre los países fuertemente golpeados. Entonces no es una situación difícil, complicada, sencilla, se han perdido más de 3 millones de puestos de trabajo. Esa es una prioridad para nosotros, cómo recuperar esos puestos de trabajo que se han perdido, cómo recuperar el dinamismo de la economía peruana, al mismo tiempo que se hacen cambios, que se hacen ajustes que de nuestra perspectiva son necesarios, cómo mirar actividades productivas que sean intensivas en el uso de mano de obra, que generen puestos de trabajo. Estamos hablando de la agricultura. Por supuesto, no es que no miremos a la agricultura de la agroexportación, pero particularmente también estamos mirando a la pequeña agricultura, que da cuenta de más o menos el 25% del empleo que se genera en el país y 70% de los alimentos que consumimos y que hemos tenido la suerte de tenernos en la mesa en plena pandemia provienen de ese tipo de agricultura. Estamos pensando en ese tipo de actividad. Actividades productivas y por supuesto al lado de eso pensar en una matriz productiva que sea diversificada, donde también por supuesto tienen su espacio sectores como el de la minería y también por supuesto los de la agroexportación, pero estamos planteando apostar por una matriz productiva que sea diversificada, que sea amigable, digamos, con el ambiente, que sea respetuosa de los derechos económicos, sociales, ambientales y también, por supuesto, culturales. El tema ambiental forma parte de nuestras preocupaciones. Pero, nuevamente, vuelvo a la idea central. Somos plenamente conscientes que la situación no es sencilla, que no es fácil, pero al mismo tiempo tenemos claramente, digamos, cuáles son las opciones para reactivar la economía y para dinamizar una situación y para comenzar a modificar una situación que sin duda es complicada y difícil, ¿no? Ese miedo de esos sectores que yo cito, ¿no? a la izquierda se resume básicamente en una línea. Una política de izquierda en el Perú va a ahuyentar la inversión. ¿Qué responden a ello? A ver, en primer lugar, digamos, en América Latina, si uno ve lo que ha pasado en América Latina en los últimos 10, 15 años, ¿no? La inversión y el crecimiento económico de América Latina ha estado fuertemente vinculada a los escenarios internacionales, ¿no es cierto? América Latina creció y el país creció, y algunos además se animaron a hablar de milagro económico, creció cuando los precios de las materias primas no favorecieron. Y entramos en situaciones más complicadas y más difíciles cuando esos precios comenzaron a bajar, sobre todo a partir del año 2013 aproximadamente, ¿no? Estamos en una situación particular porque, digamos, pese a la situación complicada que ha provocado la pandemia, digamos, los precios de las materias primas se han recuperado,
hay un escenario bastante favorable por ese lado. Pero si uno ve lo que ha ocurrido en el Perú y en el resto de América Latina, con gobiernos de diferentes orientaciones, ya sea gobiernos de derecha, gobiernos conservadores, como también gobiernos progresistas, cuando se han hecho bien las cosas, cuando se han dado mensajes claros, cuando se han planteado los enunciados de las orientaciones económicas, las inversiones no han tenido problemas en llegar. Entonces, nosotros no creemos que políticas vinculadas a la izquierda Bien. terminen ahuyentando a las inversiones. Vendrán las inversiones que están dispuestas a respetar estándares sociales, a respetar estándares ambientales, como dicho ese paso, ocurren en los países de origen Bien. de esas inversiones, y por supuesto no vendrán las que no nos conviene que vengan, ¿no? Bien. Entonces, sí apostamos claramente por una reactivación de la economía, donde el sector privado juega un rol, tiene un espacio, pero donde también el Estado juega un rol también muy importante. Para terminar, tenemos un minutito, ¿qué papel calcula usted que van a tener hechos como los derechos civiles, o sea, la legalización del aborto en Argentina, lo conversamos como el señor Carlos Castillo, vuelve también a revivir ese debate? ¿Va a pesar toda la dimensión progresista en materia de derechos para la campaña del 2021? Sin discusión. A ver, sobre el tema ya que se ha mencionado el tema de Argentina, lo primero es que si uno ve el mapa del estatus legal del aborto en el mundo, está claro que las políticas de despenalización están avanzando, ¿no? Con algunas excepciones de repente, pero están avanzando y no tengo duda que América Latina no será la excepción. Pensar en políticas públicas sobre este tema, en primer lugar, no se trata de promover el aborto a diestra y siniestra, lo que se trata es de luchar por despenalización y por la demanda que tienen las mujeres de ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. No hay que olvidarnos, Enrique, que el Perú es el cuarto país con más alta tasa de mortalidad en el continente por este tema. Y en el Perú se calcula que se producen aproximadamente 400.000 abortos clandestinos en situaciones en las que no se garantizan la vida de las mujeres, sobre todo las más pobres, ¿no? Entonces, la despenalización del aborto es ante todo un tema para nosotros de salud pública. Por supuesto, no se obliga a nadie a realizarlo. Lo que se hace es asegurar condiciones para que todas las mujeres, en el caso lo decidan, es una decisión sumamente difícil, puedan acceder a ello. Y en el plan de gobierno que hemos presentado, así lo estamos contemplando. Perfecto. José Chávez, muchas gracias. Ojalá podamos conversar, como decía, a lo largo de la campaña. Estoy seguro que así será. Vamos a irnos de inmediato, enlazarnos de inmediato con el alcalde de Virú, Andrés Chávez, que por supuesto pues ha sido el escenario de estos hechos que lamentamos el día de hoy. Alcalde, buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, Enrique. Un saludo a todos los televidentes. ¿Cuál es su interpretación de lo que ha ocurrido hoy y que lamentablemente, repito, hay que llorar ahora la muerte de 3 compatriotas, uno de ellos nada menos de 16 años? Para empezar, digamos, en la superficie, ¿se encuentra responsabilidad en la policía? ¿Hubo excesos en la represión? ¿O los manifestantes entraron de frente con una violencia también inusitada? Cuéntenos, por favor. Lamentable, estamos pasando la provincia de Virú, pues con 2 fallecidos digamos, en campo y uno pues por retardo por salud, por poder llegar a un bus, hospital más cercano, que es la provincia de Trujillo, ¿no? Esto se hubiese podido evitar en el sentido de que el Congreso hubiese escuchado a los trabajadores, a los hermanos agrarios, porque su remuneración debería ser de manera independiente que su beneficio social. Eso es lo que están pidiendo los hermanos trabajadores de las agroindustrias. Y por eso es que nosotros, si bien es cierto, ya el Congreso ha aprobado una decisión de la norma, pero está en el Poder Ejecutivo que puede analizarlo y puede observarlo y se puede escuchar a los hermanos trabajadores. En ese sentido estamos nosotros solicitando, hemos pedido de manera inmediata, hasta hemos llegado a hacer la convocatoria, que mañana estén acá en la provincia el representante o la PCM, la Premier, la ministra de Economía, el ministro de Trabajo, de Agricultura, y al mismo presidente Francisco Sagasti, que queremos también la población, los trabajadores,
quieren la presencia acá para a través del diálogo que esto y poder lograr la convulsión social. No podemos seguir teniendo más derramamiento de sangre, más heridos, más enfrentamientos, más fallecidos. Hemos instado también al ministro del Interior para que tome las mejores estrategias y deje la represión hasta que se pueda tener este diálogo. Eso es lo que hemos instado y también hemos invocado a la parte de los manifestantes a también a deponer o a cuidar de algunos grupos o individualidades que puedan infiltrarse y hacer quedar mal su lucha de ellos mismos, ¿no? Eso lo hemos coincidido en una reunión el sábado 26 y todos los dirigentes han dado esa versión y han hecho ese compromiso, porque nos reunimos en la provincia de Virú para hacerles ese llamado e invocarlos para ya prever lo que, bueno, no se ha logrado y no debería pasar esto, lo que ha sucedido, ¿no? Los fallecimientos. Por supuesto que bueno, no. Eso es, Sí. Ahora, sí. A las autoridades nacionales. Ahí entramos a varios puntos de cierta complejidad, porque por el otro lado, lo que le van a decir ustedes, a pesar incluso de las muertes que lamentamos, que no se puede legislar a partir de lo que sería pues una amenaza, por ejemplo, de bloqueo de carreteras. Usted reclama la presencia de los congresistas para mañana y hay, como le repito, quienes van a argumentar algo así, que no se puede legislar con una pistola en la cabeza. ¿Qué dice al respecto? Definitivamente, en ninguno de los lados, en los extremos, no compartimos, no respaldamos el bloqueo de las carreteras, la violencia o lo que ha podido suceder en la anterior también manifestación, que nosotros, por eso que convocamos a los dirigentes, que eso no se puede permitir, ¿no? De ningún lado, ni de los manifestantes, ni de la civil, ni de la policía. Por eso que la mejor arma y la mejor herramienta es el diálogo. Pero si no se les escucha, entonces también hay responsabilidades, ¿no? Entonces nosotros estamos llamando a este mesa de diálogo, ¿no? Urgente, inmediato, y de ahí, de manera, después de escucharlo, consensuada, entonces estoy absolutamente seguro que se va a lograr la paz social. Caso contrario, sí, bueno, entonces ya se tendría que asumir pues la responsabilidad. Para terminar, alcalde Chávez, en su localidad efectivamente las protestas han sido durante el primer periodo, por decirlo así, y ahora mismo especialmente virulentas. ¿Cómo resume lo que es la demografía de los trabajadores del sector agrario y agroexportador en este punto del país? Bueno, demográficamente aquí en Virú pues está es una gran cantidad de trabajadores, que son más de 70.000 trabajadores. Aquí están las agroindustrias más grandes del país que contribuyen al Estado y obviamente también hay necesidades de la población, porque los trabajadores necesitan vivienda, necesitan agua, alcantarillado, necesitan carreteras y el gobierno local no se abastece para esos servicios y ellos se sienten que no tienen también esas facilidades en los pueblos. Por eso que también el beneficio del impuesto a la renta creemos que debe ser invertido en las mismas provincias de origen. Eso también le hemos planteado al Congreso de la República, al mismo Ejecutivo. O sea, hay poca presencia del Estado, los servicios del Estado son muy deficientes. En realidad los recursos quedan mínimos porque las necesidades son muchas. No sé si me dejo entender, sí. Pero la explosión demográfica aquí de la población es exponencialmente, porque a manera que las empresas militares generan empleo, vienen trabajadores con su familia de diferentes partes del país, del sur y del este, de la sierra. Entonces ellos vienen acá con necesidades, hay que darle agua, hay que darle luz, y con los recursos mínimos que la provincia de Virú recibe, por ejemplo, a nivel de Fondo Común y Cano para inversión que no pasa los 5 o 6 millones al año, imagínate, mientras un proyecto de agua alcantarillado vale más de 25, 30 millones en un pueblo, ¿cómo puedes darle esos beneficios? O una carretera también que tiene inmensas carreteras para asfaltar 1 kilómetro nomás, es 1 millón de soles. Claro. Imagínate eso. Bien. Alcalde Andrés Chávez, gracias por estar con nosotros. Efectivamente, pues, empleo pleno en condiciones
para nada plenas, en muchos casos, una de las paradojas más del Perú. Se aprobó también, el Congreso ha aprobado por insistencia la ley antimonopolio. Hay actores, por supuesto, que no están contentos con esto. Vamos a conversar con Jania Pérez de Cuéllar, presidenta del Consejo Directivo del Indecopi. ¿Qué tan pertinente es esta ley como se está presentando? Le damos la bienvenida a Jania Pérez de Cuéllar, presidenta del Consejo Directivo del Indecopi. Hoy el Congreso aprobó por insistencia la ley antimonopolio. Y usted, Jania, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Usted hace un par de semanas había manifestado que no había que tenerle miedo a esta ley antimonopolio, a esta ley de control de fusiones, que de hecho era una necesidad y que su institución la había reclamado. Hay, sin embargo, otros actores que señalan que, por ejemplo, se van a vulnerar las competencias de la SBS, todo en medio de lo que sabemos, pues, es una de las economías más concentradas de la región, hay que decirlo, que es el caso del Perú. Y usted señalaba incluso también casos que ya hemos vivido, como los de concertación en farmacias y demás. ¿Cuál es su evaluación de lo que finalmente se ha aprobado hoy? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Ante todo, muchas gracias por este espacio y expresar mi solidaridad con la familia del fallecido que tenemos en las manifestaciones de la libertad. En realidad es un momento muy tenso para el país y si bien estamos viviendo momentos críticos, hay una pequeña luz de esperanza a través de esta ley, obviamente no para solucionar este problema en cuestión, pero sí para darle un marco normativo a la economía de mercado que rige nuestro país en la actualidad. Nosotros estamos en el Indecopi muy contentos y agradecidos por esta aprobación de esta ley. Nosotros, como bien nos señalas, llevamos más de 15 años promoviendo que el Perú tenga una ley de control previo de fusiones como lo tienen todas las economías del país, del mundo. De hecho, éramos uno de los pocos países de América Latina que no tenía esta ley. Entonces, es un momento histórico, es un hito importante para el futuro del sector empresarial y de la economía en general en el Perú. Es importante señalar efectivamente que esta historia, más allá de los últimos 15 años, en el último año y medio, ha sido larga, ha habido avances, retrocesos, y como bien señalas, ha habido varios actores que han estado en el proceso de discusión. Sin embargo, también celebramos hoy que finalmente el Ejecutivo y el Legislativo han logrado ponerse de acuerdo, y creo que justamente en una situación de conflicto como el que vivimos, esta es una muestra de que cuando tanto el Ejecutivo y el Legislativo se ponen de acuerdo hacia una misma meta, se pueden lograr consensos y se pueden lograr normas que benefician, en este caso, a 33 millones de peruanos. ¿Cómo va a aterrizar? Sí, ¿cómo va a aterrizar la norma ya en términos prácticos? Porque hay pues una reglamentación en marcha y demás. Sabemos, como cualquier otra ley, no es retroactiva, ¿no? Como tal, pero ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo explicarle a los televidentes los cambios que va a traer, que usted señala precisamente frente a la institución que usted dirige? ¿Cuáles son los cambios, esos cambios positivos que va a traer la ley? A ver, en términos de reglamentación, lo que toca ahora es, a partir de la publicación de la ley por el Congreso, tenemos hasta 45 días para poderla reglamentar. Estamos asumiendo que eso se va a dar a finales de febrero, y a partir de finales de febrero, quizás un poco antes, ya la ley va a estar, digamos, va a entrar en vigor y vamos a poder, desde el Indecopi, iniciar las supervisiones y vamos a poder empezar a recibir las demandas de revisiones de concentraciones. ¿En qué se beneficia en realidad el peruano de a pie? Que en realidad esa es la meta de la ley, es que, como en toda economía de mercado, va a haber mayor
competencia entre las empresas. Al haber mayor competencia entre las empresas, obviamente va a haber mayor oferta de productos, mayor posibilidad de escoger diferentes calidades a precios también diferenciados, ¿no? Entonces, ese es el principal principio de una economía libre de mercado. Entonces, esto se va a plasmar en que, por ejemplo, los consumidores, los ciudadanos van a, como les dije, podrían tener, digamos, si no hubiésemos tenido la ley anteriormente, digamos, quizás el mercado de farmacias o el mercado de oxígenos no hubiese estado tan concentrado y hubiésemos, como usuarios o como consumidores, poder haber accedido a un abanico más grande de oferta de productos, de medicamentos, a precios mucho más competitivos, etcétera, etcétera. Entonces, esto en realidad se plasma en el día a día del consumidor, que va a tener mayor elección y variedad de productos, pero también con precios más competitivos. Perfecto. Esto, permíteme aclarar, sí. no quiero que se confunda, hay fusiones y hay concentraciones que son necesarias en el mercado. Justamente cuando una empresa está a punto de quebrar y la compra otra para que no se deje de dar ese servicio o no se deje de vender ese producto, las fusiones son importantes. Entonces, no hay que tampoco ni satanizarlas ni diabolizarlas, ¿no? Simplemente hay que estar supervisando que eso no genere un daño al sistema económico, al sector empresarial y también a los consumidores. Cualquier economía de mercado que se precie como tal tiene que ser también regulada de manera saludable. Gracias, Jania Pérez de Cuéllar, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una última pausa y volvemos. Cerramos esta edición de Cara a Cara con tweets de la primera ministra Violeta Bermúdez. A ver si los podemos tener en pantalla. Como gobierno nos solidarizamos y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los peruanos fallecidos en el marco de las protestas registradas en el norte del país. Esto ha publicado hace apenas un cuarto de hora. Otro más. No hay ningún motivo que pueda justificar la pérdida de vidas humanas. La protesta es un derecho de todas las personas, sin embargo no debe llevar a que se cometan hechos de violencia, los cuales rechazamos enfáticamente. Hemos dispuesto que el Ministerio del Interior realice una exhaustiva y pronta investigación para esclarecer lo sucedido. Asimismo, hacemos un llamado a la calma a la población. El gobierno adoptará todas las medidas que sean necesarias para restablecer el orden interno y la paz social. Para ello, el diálogo es la herramienta eficaz para alcanzar consensos y soluciones. En esa línea, convocamos a los congresistas de La Libertad a sumarse a los esfuerzos del Ejecutivo Nacional y Regional para establecer un espacio de diálogo y trabajar juntos por un desarrollo agrario sostenible. Trinos de la primera ministra Violeta Bermúdez, gracias por estar con nosotros. Les reitero la invitación para mañana. Tenemos una edición extraordinaria de la edición Noche con un resumen de lo ocurrido en este tremendo año al filo del año nuevo. Que tengan ustedes una excelente noche.